Bienvenidos a un nuevo episodio del Choco de Scorchify. 7 ya. Luis, 7. ¿Cómo lo ves? Es un número bonito, a mí me gusta el número 7. ¿No? Es un número bonito. Es impar, es Estoy primo. encantado. Está bien. Está muy bien. ¿De quién? Depende. Es primo. Bueno, número 7, primero del año, y estamos felices porque vamos a hablar de libros, ¿vale? Sí. Que es una cosa que seguramente no nos hubiéramos atrevido a hacer en los primeros episodios, y ahora ya hablamos de lo que nos da la gana. Y además tenemos la inmensa suerte de que contamos con dos libreros, o sea, con dos libreros de verdad, de carne y hueso, no una web, no una página de segunda mano, no cosas por el estilo, libreros de verdad, de los que venden libros. Y aquí les tenemos, nos acompaña Raquel, de la librería Cervantes y Cía. Y José Parra, de la librería El Halcón Maltés. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien, feliz de estar aquí. A tope. Como somos muchos hoy, les voy a empezar dando la palabra rápidamente. Venga, ¿vale? va, En lugar de liarnos. Sí. Pero estamos, ¿no? Y no os voy a dejar enrollaros, ¿eh? ¿Cómo definiríais vuestra librería? Nuestra librería es David contra Goliat. Goliat es, como sabéis, las grandes cadenas, sobre todo Amazon y todas estas cosas, y nosotros somos un pequeño pastor David con una onda que nos peleamos con él todos los días. Por lo tanto, tenemos que ofrecer cosas que Goliat no puede ofrecer, que las plataformas no pueden ofrecer, como son trato humano, como son recomendaciones, como es cercanía, como son un canal muy exhaustivo de Instagram con recomendaciones diarias, como son eventos, como son, en fin, 1000 cosas que hacemos en la librería, pero sobre todo para vender libros, porque como decía antes, no somos una ONG. ¿Te la ha puesto difícil, Raquel? Bueno, sí, me la ha puesto difícil porque básicamente son los mismos valores que compartimos, pero yo definiría nuestra librería como un punto de encuentro. Así es como la concebimos. En aquella época yo vivía fuera de Madrid y a mí me encantaba saber que tenía un hogar cuando venía a Madrid, y esa sensación de entrar en un local y saber que vas a encontrar gente afín, algunos conocidos y otros no, pero da lo mismo porque son como tú. Entonces la idea era construir un lugar en el que la gente se sintiera bienvenida, y yo qué sé, hace un día feo, está lloviendo, pues en vez de meterme a tomarme un café en un bar, me voy a meter en una librería a ver libros, ¿no? Esa era un poco la filosofía. Y a comprarlos y a leerlos. Oye, ese punto yo voy a preguntar, bueno, como siempre no hemos planificado nada, no tenemos ni idea de lo que vamos a contar, vamos a ir diciendo dos cosas sobre la marcha. No, porque este punto me gusta mucho. Antes hemos hecho una coña antes de empezar, ¿no? Hablando sobre el tema de comprar versus leer versus enseñar, ¿no? Es decir, simplemente no, yo te enseño libros, pero te los enseño para que los compres. Pero no necesariamente para que los leas. A mí me pasa, yo tengo un montón de libros, me encantan los libros, paso muchas horas en bibliotecas, en librerías, pero es verdad que luego leo menos de lo que me gustaría. Pero eso decía Humberto Eco con toda la razón del mundo, que los libros son como las aspirinas. Tú te duele la cabeza y no vas, deme una aspirina, no, te compras una caja. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo la vas a necesitar, o como las herramientas que tienes en tu caja. Tienes destornilladores, tienes tornillos, tuercas, no específicamente para una cosa. Pues con los libros pasa igual, tú compras un libro, lo tienes ahí, el libro ya te llamará o ya te encontrará. Los libros te encuentran, no los buscas tú, te encuentran ellos a ti. También, si me permitís que pedante un poco más, Borges decía que ojalá seas el lector que este libro busca, ¿no? Y entonces yo creo que hay que tener muchos libros en los anaqueles de tu biblioteca para que cuando los necesites sabes que están ahí. Así que hay que comprar. Completamente de acuerdo. Y además espero no estar reventándoos la siguiente pregunta. No te preocupes. Pero yo creo que una cosa que tienen en común el libro y el vino es que el contexto y la situación dependen mucho de ellos. Olé. Independientemente de lo bueno que esté un vino, no te sabe igual dependiendo de con quién, dónde y cómo te lo tomes. Y con un libro pasa igual. Sí. Hay libros que son fantásticos y lo coges y dices, es que hoy no tengo el día para este libro, lo voy a dejar aquí. Hoy tengo otra cosa, ¿no? Entonces, solamente si tienes una buena biblioteca bien surtida, puedes jugar ese juego. Y de hecho, si solo te compras el libro, te lo lees y lo dejas... Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además yo leo igual muchísima gente que tiene 4 o 5 libros a la vez ahí en la mesilla donde leas, ¿no? Hoy estoy más de esto, hoy estoy más del otro, hoy tal, ¿sabes? Incluso géneros distintos. Sí. Hoy estoy de ensayo, hoy estoy de poesía, hoy estoy de novela negra, hoy estoy de pensar, hoy estoy de no pensar, en fin, todo eso. A mí me pasa igual, tengo 4 o 5 vinos abiertos alrededor del día y voy tirando de uno y de otro. Oye, muy buena la idea de, efectivamente, el vino depende mucho del contexto. De hecho, nosotros somos unos fieles defensores de hecho, y de hecho es un poco, a veces, hasta un hándicap para las bodegas, porque al final, joder, se lo ocurran mucho para intentar transmitirte el vino desde su punto de vista, cuando al final te la juegas en el momento en el que un tío lo abre, que sea un momento especial, que ese día le pase algo, porque es con lo que lo va a relacionar. O sea, es muy sensorial, pasa con los libros, pasa con la comida, etcétera. Me lo habéis puesto en el pie para decir que hay una cosa que creo que tenemos muy en común el mundo
digamos, recomendadores de libros y el mundo de recomendadores de vino, y es ese punto de recomendación. ¿Por qué? Porque, y os digo un poco cómo lo veo yo, y aquí ya un poco me lo rebatís o me lo apoyáis o me lo argumentáis. En el mundo del vino, en España oficialmente, no tengo el último dato, pero hay como 5.000, 6.000 bodegas apuntadas, que habrá más, y marcas de vino hay como 20 o 25.000, que encima cada año sale una nueva añada, y además salen novedades todos los años. Pero entonces, claro, llega un momento en el que dices, oye, aquí la clave está en hacer de curador de esto, ¿sabes? O sea, ahí está un poco el punto. Entonces, me imagino que vuestra situación debe ser similar, porque además me imagino que tendréis, oye, ¿yo cómo hago para, por decirlo de alguna manera, hacer que bailen bien los libros que a mí me gustan, los clásicos que no sé por qué se han olvidado y deberían de reeditarse o no, que se reeditan, las novedades que las editoriales me pinchan? Esa es una pregunta que me gustaría desarrollar, y luego la que me encantaría también hablar es cómo se elige el stock de una librería, que tiene un espacio limitado, Sí. que no me parece tan obvio. El fondo de armario, ¿no? Que dicen. Bueno, contestando a la primera, yo creo que ahí se publica demasiado. Creo que se publica demasiado por las imprentas digitales. Antes, cuando no existía la impresión digital, el editor se gastaba más pasta y elegía más. Ahora puedes editar 200 libros a ver qué pasa, como hicieron un poco con Harry Potter, ¿no? Editaron primero 500 y funcionó. Entonces juegan mucho a eso y claro, hay una saturación. Y por no contar ya con el famoso timo de la autoedición. Juegan con el ego de la gente y con, en fin, con nuestro narcisismo que todos tenemos, yo muchísimo, pero la gente tiene también el suyo y entonces todo el mundo quiere publicar. Pues no te preocupes, yo te autoedito de manera más o menos encubierta. Claro, llegan una cantidad de cosas a las librerías que hay que cribar mucho. Desgraciadamente voy a decir una cosa que no es muy políticamente correcta, pero muchos libros se eligen por la portada. Yo creo que casi todos los libros, como las personas. Como los vinos. Y como los Como los vinos, evidente. Como los vinos también, sí, sí. Y entonces, bueno, pues las novedades, pues hombre, pues de quien venga, de cómo sea, la portada influye mucho, echas un vistazo, también te lo venden, en fin, es... Y luego, en cuanto al fondo de armario, pues ahí está la personalidad del librero, lo que es gustos, lo que quieras tener, en fin, lo que quieras. Yo siempre les digo a mis colaboradores, a mis compañeros, que pedir libros, porque ellos piden libros, si no todos los errores serían míos, quiero compartir errores, pedir libros que aunque no se vendan, no nos importe tener. Ese es. Sí, esto es lo mismo que lo de la biblioteca surtida. Si tú tienes una librería surtida, vas a tener una recomendación en todo momento que tú pienses que es un libro que te gusta a ti, pero que también le puede interesar al otro. Viene la típica persona perdida de es que tengo que hacerle un regalo a mi sobrina que tiene 15 años, pero le gusta leer, pero no sé qué y qué, ¿no? Entonces tienes que tener dentro de ese abanico infinito libros que a ti te hagan vibrar, porque los vas a recomendar con cariño y bien, y como la experiencia va a ser súper positiva, la persona va a volver y va a decir, oye, a mi sobrinita le encantó, así que venga, recomiéndame otro, ¿no? Pero luego también, desgraciadamente, pues como ha dicho que mi compañero, no somos una ONG, tenemos que tener los libros que se venden, las novedades. Y eso ocupa una parte muy importante del stock de tu librería. Entonces, ¿cómo se construye el stock? Pues creo yo, como se construye todo en la vida, con una parte de lo que te gusta y otra de lo que tienes que tener o hacer para poder sobrevivir. Y cuando haces bien ese balance, tienes una librería sana. Sana desde el punto de vista económico y sana desde el punto de vista humano, por decirlo así. El otro día me decía Penguin, reforzando una vez más tus sagaces palabras... Penguin, que, la editorial. Sí, la distribuidora. Bueno, sí, distribuidora y editorial, Penguin Random House. Nos habían hecho sus data analytics y todo el lío, entonces nos decían que estábamos muy bien porque el año pasado habíamos vendido un 63% de fondo y un 47% de fondo y un 53% de novedad. Que cuando una librería está equilibrada entre el fondo y la novedad es que va a funcionar. Cuando vende mucha novedad es lo que yo llamo la librería de estación de autobuses. Sí. Y solo tienes el Premio Planeta y 4 cosas más, porque acaba de salir. Cuando tienes fondo ya es el criterio del librero, el gusto, porque vendes lo que te gusta en el Claro, fondo. porque eso me imagino que es confianza del cliente en el librero. Exacto. Va por ahí, ¿no? Me imagino. Hay una fidelización. Y no en esperar que salga el nuevo premio no sé qué, ¿no? Va Claro, por ahí, ¿no? y también pasa una cosa al revés, en mi opinión, y es que también el cliente te va condicionando el fondo. Por ejemplo, nosotros empezamos vendiendo la romantasy, esta fantasía romántica y tal, que es un poquito porno, general, en su conjunto, no tengo nada en contra del porno, pero nuestros clientes no vendíamos y poco a poco se ha ido devolviendo y nos hemos quedado sin ese tipo de cosas, de que nos viene, no nos viene nadie realmente a pedir eso. Sin embargo, tenemos libros muy raros
El libro que más se ha vendido la semana pasada ha sido La historia de las órdenes religiosas. Tócate las narices. Ese es porno. Ese es porno blando. Es un librito así pequeñito de Alianza y hemos vendido un montón la semana pasada. Digo, no me lo explico, es que no entiendo esto. Pero bueno, el cliente también nos va condicionando mucho el fondo. Lo que me decía es un punto de encuentro. Y bueno, creo que es muy importante también decir, y esto también voy a enganchar con uno de vuestros conceptos más interesantes y divertidos, que es la policía del vino. Pues yo odio Estamos a la bien. policía Estamos del hablando ahora libro. para entrar con eso. Así pues. Porque sí, odio la gente que te dice en tu casa lo que tienes que hacer. Ah, Hay claro. policías del libro. Claro que hay Sí, policías sí, del sí, libro. sí, sí, sí. Bueno, y en las ¿Sois redes. policía del libro vosotros? Yo soy lo menos parecido a un policía. Vale. Soy policía en otras cosas, pero en esto no. O sea, ni me gusta que me digan lo que tengo que leer, ni lo que tengo que vender, ni lo que tengo que recomendar. Tanto si es súper, como dices tú, una exquisitez súper extraña, como si es el último premio Planeta. Y no me gusta nada la gente que es snob desde fuera, ¿no? Entonces, gente que dice, ¿cómo puedes vender este libro? Perdón, si es una mierda. Y yo, ¿quién soy yo para juzgar si este libro es una mierda? Si yo creo que es una mierda, no me lo voy a leer yo. Pues si alguien quiere comprarlo, aquí está, Totalmente. a su disposición. Y me molesta mucho que vengan a defender no sé qué causa, porque habría que ver cuáles son las motivaciones que hay detrás de esa defensa. Total y absolutamente de acuerdo contigo. Yo, que soy mucho más viejo que todos vosotros juntos, viví la dictadura y yo no me gustaba nada que me mandaran callar. Pues ahora me están mandando a través de las redes sociales muchas veces callar. Por supuesto no me callo, pero recibo una cantidad de muchos corazoncitos, pero también una cantidad de insultos tremendos, ¿no? Hace poco he hecho un reel de un libro, anunciando un libro, y un libro polémico, que no voy a decir cuál es, pues estoy ya cansado que me identifiquen con él. No, dile ya que estás aquí en tu casa, hombre, cuéntanos. Bueno, el de Soto y Bars, el último libro de Soto y Bars. He dicho, ha salido este libro, he informado, no he recomendado. La cantidad de insultos y de corazones que tenía es impresionante, pero mucha gente diciendo, ¿cómo puedes vender ese libro? Digo, ¿qué es un libro? ¿Qué es un libro? Que si no lo quieres, no lo leas, pero es un libro, yo vendo libros. También tengo el libro rojo de Mao. Y Y Mein Kampf también. me lo pidieron, ese no lo tengo, pero me lo pidieron Pero y lo vendí. Bueno, Yo claro. lo encargué y lo vendí. Porque una pregunta, ya que estamos sincerándonos, ¿no? ¿Recomendáis libros que no habéis leído o que no sabéis exactamente muy bien por dónde van los Yo tiros? informo y recomiendo. Si he leído el libro, lo recomiendo, y si no, informo. Porque siempre te haces Yo una... también. ¿Y Digo, cuál es la pues, diferencia entre informar y recomendar, Claro, perdón, en sí, este sí. caso? pues, por ejemplo, puedes decir, mira, este libro a la gente le está gustando mucho, se está recomendando en suplementos culturales. He leído se una reseña. tal. Pero yo personalmente no lo he leído. O he leído algo del mismo autor o autora y me ha gustado, pero yo no miento. Sí, sí, Porque no, se ya. pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Sí, sí, yo tampoco miento. Preguntar, no os vamos a decir cuánto vino bebemos nosotros, que es mucho y nos da un poco de vergüenza quizá reconocerlo. No, a mí no. ¿Cuántos libros leéis al cabo del año vosotros para poder tener como un stock mental para poder recomendar aproximadamente? Pues menos de los que me gustaría. Vale. Antes sí sé cuántos libros leía, porque durante muchos años he sido editora. Entonces, por lo menos me leía todos los libros que sacábamos al año, que estaban entre 40 y 50, más todos los manuscritos que no se sacaban, que me tenía también que leer, más los libros que me leía por gusto. Entonces, antes, básicamente me pasaba 15 horas al día leyendo y me podía leer tranquilamente 100 libros al año. Ahora ya no. Pero porque era tu curro. Claro. Sí, pero fuera de ese curro también leía. Ahora es que esto queda fatal que yo lo diga siendo del sector, pero a lo mejor me leo 3 libros al mes. O sea, Bueno, 30 libros al año. 30. Pero que es mucho para la media, ¿no? No, pregunto, tampoco me sé muy bien los datos. Depende. ¿no? No sé, yo es que odio por ejemplo, ¿sabes estos retos que hay ahora en Yo no puedo con Goodreads eso. y No, todo con eso? no puedo. Wow, me pongo negra. Me parece que O sea, eso... a mí convertir un placer en un Exacto. trabajo me parece un poco... O sea, convertir un trabajo en un placer es un gusto. Convertir un placer en un trabajo no estoy Sí, tan sí, de es acuerdo. como la gente que dice, yo es que he empezado el libro, lo tengo que acabar. Y yo, ¿por qué? Si esto, como dice Ya. el mago Tamariz, esto es para divertirse, esto no es para sufrir. Sí. Yo soy un lector promiscuo, entonces empiezo muchos libros, pero si no me gustan los dejo rápidamente. Ya, yo Entonces, no, por lo menos un libro a la semana cae como poco, pero vamos, pero a lo mejor he empezado 3 o 4 que no, o bueno, no es que no me hayan gustado, que a lo mejor ya me han dicho lo que yo quería oír, Exacto. o ya no me apetece. Se agota la historia por algo. Claro, además que como ars longa vita brevis, hay poco tiempo, se vive poco tiempo y hay que darse prisa porque esto se acaba. Entonces, si no te gusta el libro, fuera. sobre a mí me pasa lo mismo, ¿no? Siempre se dice que la vida es muy corta para beber vino malo, ¿no? Entonces, Exacto, y para comer en un McDonald's. Y para comer en un McDonald's. Eso lo digo yo.
Oye, se han ganado un vino esta gente, ¿no? De hecho, José se adelantó, que me parece Claro que sí, cojonudo, me hace muy y bien. tal y cual, fenomenal. Súper Oye, os voy a bien. contar un poco qué vamos a beber hoy, que estamos de estreno. De hecho, este capítulo colabora con nosotros nuestros amigos de Bodega Matarromera, que de hecho hay un prejuicio que nosotros teníamos cuando empezamos con Descortify, y ahora, claro, un poco nuestra misión o nuestra visión, o como queramos llamarlo, era descubrir o ayudar a los clientes, amigos, seguidores a llegar a vinos, sobre todo que fueran de difícil acceso, que estuvieran buenos. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos la opinión de que un vino bueno a día de hoy, o sea, que un vino esté bueno ya no es suficiente, o sea, tienes que contar algo más, o sea, tiene que haber algo más detrás porque la calidad media ha subido un montón. Eso es una realidad. Que no sé si pasa también con los libros, pero con los vinos de luego pasa. Y bueno, era como, oye, ¿cómo contamos historias y cómo llegamos a vinos más desconocidos? ¿Qué ocurría? Que de primera tuvimos el prejuicio de que tenían que venir de productores pequeños, todos. Y lo que nos ha demostrado la historia es que no tiene por qué ser siempre así. Es decir, por supuesto, y por Descortify pasan un montón y son la mayoría, tenemos mucho enólogo independiente y mucha bodega pequeña y producciones pequeñas que nos encantan, pero hemos descubierto también que hay grupos no tan pequeños que gracias a que son más grandes pueden experimentar y rescatar viñedos antiguos y hacer proyectos personales, etcétera. De hecho, por ejemplo, en el caso de Matarromera, que de hecho a mí me dicen cuando monto Descortify que Matarromera va a pasar por Descortify, y me hubiera costado creerlo, no porque tenga nada en contra de la bodega, porque es una bestialidad, sino porque, hombre, pues una bodega más bien mainstream, ¿no? Pero, joder, tuve la ocasión de hablar con ellos y me enseñaron 3 o 4 vinos más desconocidos que hacían de poca producción, y bueno, pues fue de las primeras de las que empezamos a meter vinos siendo una bodega grande, por decirlo de alguna manera. Rento es un vino súper top que lo hace Carlos Moro, que es el fundador de la bodega, prácticamente en su casa, en una casa que tiene en Ribera del Duero. Rento viene de hecho, mucha gracia porque viene de rento, de rentar la viña, que era yo no sé si tenéis muchos adolescentes en vuestra vida con me rento, no me rento, me deja de rentar, pues aquí tenemos un rento, y además Carlos Moro lo presenta como rento como acrónimo de renacimiento, porque la bodega es como muy antigua, etcétera. Solo elaboran 15.000 botellas para el mundo del vino, no es nada, o sea, de hecho, pues es una idea, no es nada, y a ver qué os parece, ¿no? Está buenísimo. Ya lo digo yo. Sí, señor. Es fenomenal. Bueno, ¿arrancamos un poco de... Sí. ¿Les ponemos un poco en un brete a esta gente o les dejamos hablar un poco más de libros? ¿Qué os apetece? ¿Queréis que hagamos algunas preguntas? Vosotros sois los jefazos. Pues vamos a preguntar de todas formas, pero pues si queréis añadir algo más, si hay algún tema más que os gustaría compartir. Bueno, luego cerramos sino con algo Sí, así. déjame una pregunta solamente, porque hace poco escribí un post en el que hablaba sobre algunos libros que me habían impactado, ¿no? ¿Os gustaría compartir algún libro que digáis, porque a ser muy promiscuo a la hora de leer y a empezar y cerrar y tal, ¿hay algún libro que diríais, ostras, esto es como mi gran libro que a mí me cambió por cualquier motivo, ¿no? En un momento de mi vida este libro fue importante para mí y fue el que me hizo, yo os cuento si queréis, por ejemplo, a mí hubo un libro que no tiene mucha importancia que se llama El último catón, de Matilde Asensi, una novelita de aventuras que está bien, que fue el que me reenganchó con la lectura cuando tenía 20, 22 años y dije, ostras, me apetece volver a leer, y a partir de ahí me leo mis 30, 40 libros al año. ¿Has ¿vale? contado todo esto para contarnos tu libro preferido? Podría ser, Vale, sí. vale, No era mi objetivo, pero ahora que ya lo he dicho, no, es por poner un ejemplo también para que animaros a que me compartáis algo que también haya sido importante en vuestra vida. Yo tengo uno clarísimo y no o sea, sí me parece que es una obra maestra, pero no por eso, porque he leído muchos libros maravillosos a lo largo de mi vida. Se titula Voss, V-O-S-S. ¿Vale? Es de Patrick White, que es el único premio Nobel australiano en literatura. Está publicado, ¿se puede decir dónde? Claro. ¿En qué editorial, digo? Claro. Prueba, a ver Lo qué digo pasa. porque es publicidad. A ver, Bueno, dilo. No es broma. Impedimenta. No pasa Es nada, un libro ¿no? que tiene como 500 y pico páginas. O sea, Impedimenta, las ediciones son preciosas, además. Preciosas. Se le ocurren un montón. Y pues lo traduje yo. Yo he sido traductora literaria durante más de 20 años. Y este libro para mí fue un antes y un después. Me parece que tiene todo lo que se le debe exigir a una obra de arte. Todo. Me parece que es fabuloso. Es una epopeya increíble a la altura de libros como Moby Dick o algo así. Habla de lo humano, de lo divino, de la relación entre las personas, con el planeta. Hay mucha también como sabiduría ancestral, un tema un poco telúrico porque está en Australia ambientado. Y yo personalmente, mientras lo traduje, tuve una experiencia como, y yo no soy nada esotérica, como extrasensorial. Y entonces, por eso, aparte que me parece maravilloso, me marcó. Y no ha habido ningún libro para mí como ese en la historia.
Así que os recomiendo a todos los lectores. Bueno, Enrique Redel va a estar muy contento si agotamos todas sus ediciones brutal, ¿eh? y tiene que reimprimir. De hecho, después a lo en mejor años. si no hubieras tenido que traducirlo, si no simplemente lo hubieras leído, no te hubiera impactado tanto, no lo sé, porque te hubieras metido Probablemente más, ¿o no? así sea, Sí, porque ¿no? creo que la lectura que se hace como traductor no tiene absolutamente nada que ver que la que se hace como lector, pero me parece que es que es una marcianada maravillosa. ¿Lo conoces tú? No, y además pero lo voy a conocer. Muy bien. Después de esto- Lo tienes en la librería para ir corriendo ahora. Espero, Cuando salgamos. espero que en la Cervantes y compañía lo tengan. Por favor, compradlo si no. Pues yo no he tenido tanta suerte que en ese sentido, porque hay muchos libros que me han gustado, que me han impactado, que forman parte de mí de alguna manera, que me han construido, por decirlo alguna. Pero no tengo un libro así tan, digamos, tan iluminador como el que tú has recomendado. Yo puedo hablaros de los 2 libros que más me han gustado el año pasado. Venga. ¿Cuáles? Pues me ha gustado mucho El señor Fox de Joyce Carol Oates. Me parece una escritora maravillosa. Es un tema muy escabroso porque habla de un pedófilo guapo, un pedófilo como Hugh Grant seduciendo niñas de 11 años, lo cual el tema es especialmente, no sé, pinchante, sangrante, difícil. Está tan bien escrito, está tan bien construido, y sobre todo me ha gustado por eso, porque simplemente cuenta una historia, construye a los personajes, los dibuja muy bien. Me ha parecido una maravilla. También es un libro gordo. Me gustan los libros pequeños. ¿Eso Creo que que está en contraseña o anagrama, creo. anagrama? Sí. Y que me gustan los libros pequeños porque creo que las ideas hay que soltarlas rápido y no empezar a darle vueltas a la mayonesa, pero este tiene como 600 y pico páginas y yo creo que no le sobra ninguna. Y otro libro que me ha gustado mucho, que no es de este año, que es de una escritora también, de 2 mujeres. Luego me dicen que cuando hablo de tías, hablas de tías y tal. Estos son dos mujeres, Samantha Schweblin. Yo profetizo desde aquí que dentro de 15 años le van a dar el premio Nobel con una cosa que me ha gustado muchísimo que se llama Kentuckys. Me ha parecido maravilloso. El otro día un crítico por ahí, Alberto Olmos, que hasta cuando habla bien insulta. Por eso es divertido leerle. Sí, pero a mí me cansa un poco. Pero bueno, yo critico al crítico, ¿no? Es un crítico, no me gusta ni como crítico ni como escritor. Pero hablaba muy bien de esta señora. También decía lo del premio Nobel. Pero sin embargo, de este libro que a mí me ha gustado tanto, Kentuckys, él decía que era el peor. A mí es el que más me ha interesado. Y yo recomiendo esos 2 de este año pasado, del 2025. Bueno, oye, Drake, ¿cómo eres tú? ¿Ya que estás? Joder, o sea, yo os lo cuento. Yo soy un lector muy tardío, o sea, porque yo de hecho, yo no sé si os pasó a vosotros, tampoco sé un poco de qué generación somos cada uno, pero claro, yo en el colegio, que no es que estuvieran mal los libros, pero te hacían leerte El libro del buen amor, La Cenicienta, no sé qué, La Celestina, tal. Perdón, La Cenicienta, La Celestina. Que no es que estuvieran mal, pero que no eran libros que a un adolescente le metiera un meneo, ¿vale? Ojalá nos hubieran hecho leer en el colegio El Camino o El guardián entre el centeno o cosas por el estilo, o libros de Hess o cosas por el estilo, pero bueno, pues no tuvimos esa suerte. Y yo también tuve la mala suerte de que perdí el tiempo durante la carrera porque básicamente estudié periodismo, que es para verlo, pero para lo que me sirvió periodismo fue que en la asignatura de literatura, en primero tuve historia de literatura del siglo XX. Entonces, claro, ahí me descubrieron a Joyce, a John Dos Pasos, a Hemingway, o sea, cosas que todo el mundo tal, pero empecé a leerlo. Y claro, me cambió la vida. Dije, joder, que la literatura es... O sea, entiéndeme, no es que no tengo nada en contra del Cantar del mío Cid, pero dije, joder, tal. Entonces, ahí fue cuando empecé a leer, entonces fue yo con 20 y pico. No fueron libros de primero de carrera, pero yo os diría los 2 libros que a mí me hicieron el check porque además me los leí los 2 seguidos y fueron La aventura del tocador de señoras de Eduardo Mendoza. O sea, a mí ese libro, pero no es que me hiciera check porque sea el mejor o el peor libro de Mendoza, sino porque era el primer libro, digamos, con una trama buena y bien escrito y con buenos diálogos, que encima me descojoné. Yo no había leído nunca un libro así en mi vida. Y luego, no sé por qué seguido, no tengo ni puta idea de por qué, he dicho puta, sí. Me leí Los Renglones Torcidos de Dios. Y esos 2 libros seguidos y ya no he parado de leer desde entonces. O sea, fueron como los 2 libros, igual que siempre cuento que el vino que me hizo check fue el Juan Gil Etiqueta Plata, porque fue la primera vez que, ya más mayor, me acuerdo que fue en el 2010 y era el año 2007, fue la primera vez que probé un vino, porque este es de Jumilla, es un vino un poquito más especial, pero que dije, joder, se puede hacer vino bueno de manera diferente. Con diferente me refiero saliéndonos de las zonas clásicas, pues el equivalente al Juan Gil Etiqueta Plata serían Eduardo Mendoza y Torcuato Luca de Tena.
¿Te ha gustado? Parece que me lo he preparado y no me lo había preparado. Es verdad, ¿eh? Está bien, ¿eh? Sí. No, creednos que nunca preparamos una respuesta, tío. mierda, iba a decir. Está No, fenomenal. está bien. Está fenomenal. Bueno, vamos a putearos Sí, un poco, que esto es un rollo. vamos allá. Venga, sueltas tú la primera. Saltamos, es que, a ver, sí. nosotros aquí tenemos un pequeño cuestionario que hacemos a todos los invitados, que es para descubrir hasta qué punto son policías del vino. O sea, has definido muy bien antes a la policía del vino. La policía del vino es esa persona que, más que disfrutar del vino... Pero no lo cuentes. Pero puedo decir lo que es el Pues policía del entonces, vino. Es que no sé porque- hasta qué punto lo tiene. no, porque a lo mejor se anticipa. Bueno, tienes razón. Venga, vamos a hacer las preguntas. Nosotros preguntamos y contestad lo que os dé la gana. ¿Vale? Estamos en familia. Perfecto. Son preguntas. ¿Nos vais a quitar el vino si contestamos mal? No, Vale. de hecho, Si contestamos bien, nos quizás ponemos ponemos un poquito más para que os vais animando un Vale. poquito. ¿Vale? Me gusta tu filosofía. Claro que sí. A ver, preguntas súper tontas. ¿Vale? Por ejemplo. No son súper tontas, tío. Súper tontas. Preguntas muy fáciles de responder. Venga. ¿Vale? Cuando entréis en un supermercado, ¿tenéis algún criterio para elegir un vino? ¿Lo traéis de casa ya pensado? ¿Elegís una etiqueta que os gusta? ¿Vais por, no sé, por zonas geográficas? ¿Vais por deos? ¿Hay algún criterio? ¿O simplemente es, oye, mira, este me gusta, me lo llevo a mi casa? O sea, quien dice supermercado dice tienda de vinos o lo que sea. Que os enfrentáis a un lineal. Exacto. ¿Tú o yo? Lo que tú veas. Bueno, yo voy a decir una barbaridad por el precio. O sea, yo miro vinos entre 10 y 20 euros y de ahí veo si hay algo que conozco, algo Menos que me mal que has suena. elegido una Algo franja que... de- Sí, la franja es menos mal que la he buena, hecho una ¿eh? franja de precio buena, macho. Llegas a de decir, 3 a menos de 5. 5 pavos y te echo. No, de 10 a... Sí. Una vez hice una cata ciega con mis hijos, compré desde un Tetrabric hasta un vino de 60 euros y lo pusimos papel de aluminio, hicimos la prueba. Y yo solo acerté el de 60 euros, pero los demás no sabía. El de Tetrabric también lo acerté. Pero los otros que estaban ahí... Tal, Pero no. tenías que decir de qué precio era, de qué precio querías ¿Cuál que era el mejor, el que Vale. más te gustaba? Tampoco teníamos que decir nada más, pero para ver si el precio estaba justificado con... Entonces yo fui el único, porque mis hijos ni idea, que acerté el bueno y el malo, pero los que estaban entre medias, entre 8, 10, 15, 20, 30 euros, no acerté ninguno, los dije salteados. Sin embargo, en esa misma cata hicimos de jamones, de jamón de pata negra, serrano, no sé qué, jabugo, tal y cual. ahí sí. Acertamos todos, Hombre. pero todos, o sea que... Oye, cuando quieras nos puedes invitar a tu casa. Que ya veo que tienes Vale. un bueno de gusto. Vosotros- Nos gusta tus catas, sí. O sea, yo me fijo en el precio. Está bien. Yo también me fijo en el precio. Y dentro del precio me fijo en la zona. No sé si hago bien o mal. No, pero ¿y qué haces? Pues, por ejemplo, he detectado que me gustan, por ejemplo, los vinos de Somontano. Muy bien. Entonces me digo, pues yo no me voy hasta 20, entre 10 y 15, pues si un vino de Somontano, pues intento como explorar esa región, a ver cómo, o el Priorat también me interesa, últimamente me gusta. Y Sí, pero entonces, en el Priorat Sí. entre 10 y 15 es más es más complicado, ¿eh? caro. Por debajo de 15 te vas a también hay cosa. algunos que ya valen 23, 24 y tal. Pero es verdad que intento no comprar vino en el supermercado. Intento ir a tiendas de vino y a veces dejo que el señor de turno me aconseje un poco con estos, dentro de este precio y dentro de tal, vinos que pues como vas a una librería, ¿no? Claro. Me ha gustado últimamente el otro y el otro, ¿que me recomiendas? Y luego también depende de si es para qué es. Eso también lo tengo en cuenta. ¿Por qué evitas comprar vinos en el supermercado? Que me interesa muchísimo. Primero, porque son... Bueno, a ver, primero, igual que evito comprar libros en grandes superficies. Vale. Ok. Un poco por ayudar al pequeño comercio y tal y cual. Segundo, porque creo que efectivamente son los mismos vinos sota, caballo y rey en todas partes. Vale. Y entonces, pues dentro de ese precio tampoco te creas que puedes comprar, bueno, no sé si se puede decir, pero a lo mejor en el Corte Inglés sí, pero si te quedas ahí en el dominio de Mercadona, Carrefour y tal, tampoco es que hay mucha selección, ¿no? Tampoco- Y luego porque nadie te puede aconsejar si no sabes. Hay algún que otro supermercado que Ay, sí pero tiene no. una buena selección de vinos, pero yo coincido contigo, que en general es que ni los miro. Yo cuando voy a algún supermercado que sé que seleccionan vinos y tal, ahí sí, pero Carrefour y eso no, ni miro. Yo, por cerrar la pregunta, habéis respondido muy bien los dos, estamos muy orgullosos. Nos vais a Más- poner otro más vino. chupito. ¿Más vino? Pues vamos a ver si chupito de tequila. Que... Correcta. No, o sea, sí que... claro. Sí que por construir desde lo que decís, o sea, ahora mismo os diría que la mejor relación calidad-precio que hay en España está entre los 10 y los 15 euros, precio final. O sea, antes estaba un poquito más baja, ahora como ha subido el precio de todo, yo os diría que es a partir de 10 pavos, 10-15 pavos es bestial. Y luego, bueno, es que tampoco es que las selecciones de los supermercados estén pensadas para eso, están pensadas para otra cosa, no es ni bueno ni malo. Entonces, es decir, está un poco ahí. Luego, bueno, pues luego también, sin meterme con ninguno ni dar nombres, pero tampoco sabes muy bien la rotación que están teniendo. Entonces, tampoco sabes muy bien lo que está ahí. Sí que en una tienda de vinos profesional sí que entiendes que ahí lo están cuidando un poco más y el precio que estás pagando es el mismo. Entonces, bueno, si tienes la oportunidad de tener una tienda de vinos profesional cerca o de suscribirte a Scorchify, pues tienes esa seguridad en casa, ¿sabes? Básicamente. O sea, que es un poco así. El que es el factor sorpresa mola. Claro. Bueno, sabe más. Por eso mola de Scorchify.
Pero fíjate que Gracias. es una gran diferencia entre ese trabajo que hacéis vosotros de intentar entender qué es lo que quiere la persona que llega a vuestra librería, ¿no? Y os pide una cosa, ¿no? Lo que dices tú, una niña de 15 años que está empezando, tal, vale, ok. Intentáis acertarlo, al menos con los criterios que tenéis y con vuestra experiencia, ¿no? Nosotros no intentamos acertarlo, nosotros decimos, nosotros tenemos esto y elegimos, pues claro, tenemos un montón de miles de personas que reciben esos vinos. Entonces al final es, no, estos vinos nos han gustado, creemos que entran dentro del perfil de vinos que nos gustan a nosotros y que queremos que probéis y que descubráis y esperemos que os gusten. Pero no lo hacemos tanto pensando en la gente, porque hay gente con gustos absolutamente distintos y dispares. Pues esa figura es lo que nosotros, no sé si tú lo tienes en tu librería, hacemos con los clubes de lectura. Ah, Nosotros tenemos 3 clubes de lectura, uno de literatura negra, otro de literatura contemporánea y uno de literatura italiana que empieza ahora en marzo, que voy a hacer yo. Entonces la gente viene a leer literatura contemporánea, puede ser lo que sea, y a veces es ensayo, a veces es un libro japonés, otras veces es alemán, más sesudos, menos, más largos, más cortos, distintos géneros, y la gente se fía, o sea, lo que quiere es descubrir cosas nuevas, y dice, es que yo nunca me leería este libro, entonces quiero que alguien me diga, mira, este es el libro del mes. Me lo voy a leer y voy a venir. Si no me gusta, pues lo cuento. Y esa tiene un punto parecido historia ahí, es ¿eh? muy guay porque sirve para crear mucha comunidad. Es decir, a mí lo que me mola también de vuestro proyecto es que me llegará, hoy me ha llegado el mensajito de que hoy me va a llegar la cajita y a mi marido, no te vayas a pasear al perro sin que haya llegado el mensajero. Tal, y el tríptico, no sé qué, los directos, el podcast, todo eso te hace sentir parte de algo más grande. Y el club de lectura es parecido. Bueno, yo es que aquí vuelvo a lo que he dicho al principio y esto cada vez lo tengo más claro, ¿eh? Que un vino esté bueno en España ya no es suficiente. O sea, es decir, la calidad media ha subido mucho, entonces tiene que haber una historia detrás y por eso tiene sentido lo que hacemos nosotros, que tiene mucho, que se parece mucho a lo que estás contando. En nuestro caso es distinto, tiene alguna similitud en lo que dices tú de descubrir, de tal, y yo hago un pequeño reel o vídeo cortito de 1 minuto, 1 minuto y medio en Instagram diario. Y entonces ahí expongo. Yo digo, soy como el diablo, que tiento. Pongo ahí la tentación para el que quiera picar. Y muchas veces se despierta esa curiosidad. Oye, esto que ha dicho este tío pues yo qué sé, del de las órdenes religiosas que hablaba antes, un libro, como digo, insólito, que se venda. Oye, pues es curioso, ¿y qué dirá esto? Y tal, como yo en 1 minuto, en 1 minuto y medio, digo un poco del libro, de lo que va, o informo o recomiendo, en este caso informo porque no lo he leído, pues muchas veces se produce ese fenómeno que dices tú con el club de lectura, que tienen curiosidad, van, miran, bichean y lo compran. Entonces, mi canal es Instagram. Yo creo que la librería sobrevive gracias a Instagram. ¿Desarrolla un poco eso? sí, sí. Bueno, una librería de barrio, como tú sabes y yo sé, pues es un negocio, no es un negocio, no es un negocio, es como ser un zapatero remendón. ¿Usted cuál es su negocio? Zapatero remendón. Dice, no, esto no es un negocio, esto es un oficio que yo hago esto a ver si me saco un jornal. Pues una librería es un poco igual. Entonces, el salto en nuestro caso a los 75.000 seguidores que tenemos ahora, pues es gracias a Instagram. Entonces nos abre mucho las puertas a que gente nos conozca, gente incluso venga a vernos de otros sitios, nos compren online, etcétera. Entonces, esta recomendación que yo hago diariamente o recomendación o información, insisto, muchas veces informo solamente, y de libros, pues eso, tienta, abre la curiosidad y dice, mira qué bueno está este vino, es un vino de no sé qué, de Jumilla, con tal, con un toque, con no sé qué, oye, pues voy a ver si me lo pillo. Pues hago lo mismo. Sí, es que claro, el libro como el vino tienen un valor simbólico que va más allá de su valor como producto, ¿no? Entonces, esa contextualización, ¿cómo se dice? Me sale. ¿Cómo se dice en español? Sí, es que tiene juega un papel muy importante. Sí, fíjate, al hilo de esto iba a comentar que al final nosotros cuando hablamos de nuestros vinos, cuando los presentamos, en los dípticos que comentabas, por ejemplo, contamos historias. No hablamos de características organolépticas, no hablamos de todo esto, no hablamos de la capa, ¿no? El otro gusto, jamás hablamos de todo esto, ni siquiera en los directos cuando presentamos, los explicamos, los abrimos, Pascual los abre, los prueba, te enseña y te cuenta la historia. Ni siquiera siempre lo hago. O sea, vuestro mejor email es este que habéis mandado de las fotos de los viñedos nevados. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Pues que eso fue así. O sea, el bodeguero se levantó esa mañana y me dijo, tío, hemos pues amanecido es así. Dije, para el mail de hoy.
Son historias. Vale, Claro. lo que quiero decir Claro, con claro. esto es que al final, pero cuando vosotros habláis de un libro y lo presentáis, y nos hemos ido de la publicidad del vino, pero volveremos, no penséis que vais a escapar de esta. No, pero cuando recomendáis un libro, o habláis de un libro, presentáis un libro o informáis sobre un libro, ¿también os gusta contextualizarlo o os gusta hablar de lo que dices solamente sobre el contenido de ese libro? A mí me gusta decir algo que no puedan encontrar leyendo la contraportada. Muy bueno. Sí, yo también. Esto es importante. De hecho, hay contraportadas muy perras, ¿eh? De estas que te cuentan cosas que aparecen en la página 112 del libro, dices, pero no, con las contraportadas no estamos limitando ahí un No poco. hay el contraportadas que lo que parece que quieren es no vender el libro. Exacto. Sí. Y ahora con ChatGPT peor. tema. ¿Quién escribe la contraportada de un libro? ¿La editorial? El editor, supongo, ¿no? Es el editor, ¿no? Ni Bueno. siquiera es el autor. No, de hecho algunos autores, hablo por mi experiencia como editora, algunos autores cuando te mandan su propuesta, dices, no, chaval, Claro. gracias, thank you, pero no. Porque también la labor del editor es poner en contexto ese libro dentro de algo mucho más grande, ¿no? O sea, tú como editor, tú ves todos los libros que publicas como tu gran biblioteca y los libros también dialogan entre sí. Entonces, hacer este tipo de asociaciones entre otros libros de tu editorial, ¿no? Es muy bonito encontrar esas sincronías, esas... sí, y luego, bueno, también quieres venderlo y a lo mejor el autor tiene un concepto muy elevado de su libro y tú puedes meter ahí algo un poco más de marketing, ¿no? Que no sea decir, el mejor libro del año. Entonces yo coincido una vez más contigo en la labor tan importante del editor. O sea, que es lo que, claro, la autoedición se carga. El editor, lo decía Manuel Pimentel, que ha sido el único ministro que ha dimitido, yo creo, que es el editor de Almuzara, hablando con él otro día, me decía, bueno, hace un año, la labor del editor, pues te llega el libro y a mí siempre me recuerda a un profesor que tenía yo de proyectos cuando estaba estudiando en la escuela, en arquitectura, que llevas el proyecto y decía, más pequeño, más pequeño. Yo creo que el editor, yo creo que muchas veces, yo nunca he sido editor, pero entiendo que hace corta, quita, oye, esto no sé qué, esto sobra, esto tal, esto no te... Entonces, la labor del editor es absolutamente, en mi opinión, fundamental. Es que es tan importante, bueno, no tan importante, pero tiene un porcentaje altísimo de importancia después del autor. Y es tan importante que para muchísimos lectores es el mayor prescriptor. Por ejemplo, yo como lectora, hay editores que admiro profundamente, por ejemplo, Roberto Calasso, que también es autor, que fue el editor de Adelphi, y yo... Esa es la de bodas de Cadmo y Armonía. Sí, efectivamente, que en español lo publica Anagrama, y tiene un libro que se llama en italiano L'impronta del editore, que pues no sé cómo se llama en español, La huella del editor o algo así, que habla de cómo se hizo editor, ¿no? Y hay una cosa que es fundamental y es que yo pienso, si este libro lo publicó Calasso, yo lo quiero leer. Qué bueno. Lo editó, ¿no? Si este libro Sí, lo editó Calasso, yo lo quiero leer. Porque admiro al hombre, al pensador, al filósofo, creo que tiene un gusto exquisito, etc. Y Me encanta eso, ¿eh? Porque se parece un montón a la labor que hace el enólogo. O sea, es decir, porque puede ser que sea tal viñedo, tal bodega y tal no sé qué, pero hay, o sea, yo soy seguidor más que de bodegas, de enólogos, de saber, joder, pero este vino lo interpretaste, tío, porque es que esa fase, o sea, que evidentemente lo que te viene del viñedo tienes que saber trabajarlo y respetarlo y no cagarla. Pero esa interpretación final es clave. Pues se parece al editor, ¿eh? Es que en la cadena hay muchos sí, paralelismos, ¿eh? Y a mayor abundamiento, es mi experiencia, y supongo que coincidirá, espero, mucha gente, muchos lectores, muchos clientes vienen buscando libros de Acantilado, por ejemplo, que es una editorial... Maravilloso. Porque ya se fían de la firma. Pero que son libros muchas Exquisita. veces ilegibles. O sea, quiero decir, ilegibles en teoría. Mucho cuidado que mi marido publica en Acantilado, ¿eh? En teoría. Ilegibles en teoría, porque te llega... No, pero el libro... o sea, el título del libro, el escritor ni se le conoce. Por ejemplo, Laszlo Krasznahorkai, Sí. que le acaban de dar el Nobel, lo publicaba Sí. Acantilado. Cuando no lo conocía ni Dios, ni nadie sabíamos pronunciar su nombre. A mí me costó una tarde aprendérmelo. Yo todavía no sé. Yo le he puesto clave del wifi. Pero quiero decir que son libros ilegibles, me refiero, incomprables en principio, si no los coge una editorial tan prestigiosa, hace una traducción tan exquisita, hace una prescripción. Nosotros, de hecho, en la librería tenemos un stand solo con libros de Acantilado y mucha gente va ahí a comprarlos. Pues te alabo el gusto.
A mí ya me dirás cuál es tu marido para ponerlo. ¿Lo puedo decir? Pues, Hombre, claro. Pero que cuentes lo que quieras. Stefan Zweig. bueno, si fuera Stefan Zweig, yo ahora estaría en el Caribe. De hecho, normalmente las estanterías. Ahora dices el nombre de tu marido, pero te voy a hacer sufrir un poco, ¿no? Normalmente las estanterías porque Acantilado es el que edita Stefan Zweig, ¿no? Sí. Sí. De hecho, bueno, estás libre de Ahora ya derechos. está libre de derechos y se han lanzado todas las rapiñas. Es que normalmente Pero antes cuando eran veo ellos. recopilaciones de libros de Acantilado, normalmente son el 90% de Stefan Zweig y luego 3 despistados, ¿sabes? No, pero hay muchos libros muy raros, pues yo qué sé, ahora han sacado uno muy bonito de Marcus de Sutuay, algo así, que se llama La Vuelta al Mundo en 80 juegos, de un matemático de Cambridge, hablando de las bases matemáticas de los juegos. O sea, Y estos facsímiles que han hecho con el Museo del Prado, quiero decir, es maravilloso. Pero tú vas a un libro que se llama La Vuelta al Mundo en 80 juegos, un matemático hablando de las matemáticas No se en le el da ajedrez, ni y el a ver taxi. eso quién se lo compra. Claro. Pues si lo hace de Acantilado, se lo compra. Mucha gente, sí. Sí. ¿Cómo se llama tu marido, Raquel? Mi marido, gran hombre, gran cocinero, amantísimo del vino, que está ahora mismo esperando a vuestro mensajero pacientemente tope. en nuestro hogar, se llama Manuel Astur. Vale. Y es asturiano, y no es nombre artístico, se llama así de verdad. Muy bien. ¿Y el libro? Pues tiene varios. El último. Pues tiene el año pasado, que ganó el premio al mejor libro de poesía por los libreros, por el CEGAL, se llama El fruto siempre verde. Tiene un libro anterior que es La aurora cuando surge, que es de un viaje que hicimos por Italia. El vino está muy presente. Una novela que se llama San, el libro de los milagros. Todo eso está en Acantilado. Pues ahí están, y en el Halcón Maltés van a estar. En el también. por favor, en el Y en Halcón Cervantes. Maltés y en la Cervantes y compañía podéis Maravilloso. adquirirlos. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Y la última es mía, o sea que te dejo una. ¿Me haces una? Venga, va. Pues a ver. Vale, sí. Os voy a hacer una que a mí me encanta particularmente, que igual te la chafo. No creo. No creo, vale. ¿Tenéis cacharros en casa para el vino? Quiere decir, copas especiales, sacacorchos especiales, decantadores, trastos para poner debajo para cuando cae la gota, enfriadores sofisticados. ¿Tenéis algo? Yo tengo la cosa esa, la bomba esa para sacar el aire si no te acabas una botella. ¿Te pasa? Soy tan naif, tan ingenua, que todos los días, cada vez que acabamos Es que hay gente de que le comer o pasa, ¿no? cenar, Sí, le sí, quitamos sí. esto cuando sabemos que la botella no va a llegar al final del día. Pero somos súper disciplinados y lo usamos. Pero es muy antiguo, es de estos de tapón y chucu, 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 Bueno, sí, chucu, sí. chucu. Bueno, son No, así, hay ¿eh? ahora Sí, hay sí. algunos más sofisticados que ese, ¿no? Y luego tengo el abridor normal de... El de mano. Chiqui chiqui así, que para mí es el mejor. Sí, el que Odio hacemos el todos tasca. los demás. Y me he comprado la semana pasada, porque lo vi en el Prima Pris a 3,95, muy bien de precio, y valía como 20 pavos, una cosa de estas que pones para enfriar en el congelador, Ajá. que no he usado todavía. Eso es todo mi atrezo. Copas y eso me da igual. No me reñís, ¿no? Ya veremos. Yo tengo un decantador que solo lo uso en ocasiones especiales, cuando compro un vino así caro para hacer liturgia, con la sangre de Cristo y tal. Y entonces hago liturgia con el decantador. Y las copas sí me gusta que sean buenas y que suenen, pero nada más. Bueno, y el sacacorchos, el de siempre, el de toda la vida. El de toda la vida, el de los bares. El de toda la vida. Genial. Está bien, decantador sí, solo para vinos especiales, yo lo compro. Lo que pasa es que el decantador se usa para cuando hay que usarlo. Ya está, el resto, o sea, por ejemplo, los vinos del día a día de Scorchify no hace falta decantarlos. Este, por ejemplo, pueden ser decantado. O sea, es un Yo es vino para más darle potente. bombo y platillo, ¿no? Bueno, también es un poco para salir de la cocina así con el decantador y tal. Está bien. Total. Está bien. Yo lo de la cosa esta del congelador, yo tengo varias porque me las han ido regalando y no las uso porque normalmente a mí el vino blanco, pero esto ya son mierdas mías, ¿eh? A mí el vino blanco me gusta sacarlo frío y que se vaya temperando un pelín en la mesa, ¿sabes? Entonces, porque normalmente no me tiro hora y media para bebérmelo. Entonces, el tenerlo completamente congelado me parece que se pierde mucha cosa. Pero es un poco, estoy haciendo yo de policía del vino ahora Sí, mismo, te lo iba a decir. Pero bueno, pero es, Muy bien. sí, ¿Y sí, el está cava? más estéticamente es papeles. Es que odio que el cava se caliente. Es que el cava me mola más en una cubitera, joder. Es que las cosas esas de plástico, además, me parece un horror. Es todo muy cutre, ¿sabes? Ya, pero es que, bueno, vale, Me estoy venga, me apolizando compraré yo. una cubitera. Cómprate una cubitera. Pero una cubitera vale un cubo de lo No, que sea si no es con por hielo. el dinero, es por el espacio. Es eso que puede ser. es el gran mal de nuestro tiempo. Eso puede ser, Que eso vivimos puede en cocinas muy pequeñas. Eso puede ser. Bueno, pero está bien. Y sobre todo que no tengáis sacacorcho ni cosas enchufables, que es una cosa que Sí, no sí, puedo sí, con sí. ella, pero bueno. Oye, vamos a cerrar. Literatura y vino. Por ahí hay novelas que están ambientadas en temas de vino y luego estamos en un país en el que todos los años se editan muchas guías de vino, muchos libros de cómo beber vino, muchos libros de premios de vino, que cada cual es más aburrido que el siguiente, pero cuesta mucho encontrar literatura vinícola, por lo menos literatura vinícola buena. Pero sí me apetece preguntaros si tenéis...
Voy a hacer la pregunta fácil, luego la voy a hacer para sobresaliente, pero la hago a la vez. Es ¿con qué libro os beberíais un buen vino? Pero para mí la de sobresaliente es si tenéis si tenéis algún libro o algún libro que os venga a la cabeza en el que el vino tenga algún protagonismo y que sea un buen libro. O sea, que sea un buen libro me refiero a que no sea una guía, que sea tal, que sea una novela, que sea un... ¿Me entendéis? ¿Puedo empezar por la de sobresaliente? Pues haz lo que quieras. Pero entonces ya no te dejo responder la otra. O sea, no, es broma, es broma. Que sí, que sí. Dejo a Javi. Mira, yo uno de los cuentos que leí siendo muy jovencita que más me impactaron es un cuento de Roald Dahl que se llama Taste. En español creo que está publicado está como La buscando. Cata Cógelo, está ahí. por Nórdica, ¿no? Cógelo. De hecho, tengo la edición primera, ¿Sí? la que sacaron en tapa dura. Esta sí, ahí está, de cara. ¡Anda! Pues, aparte que es una obra maestra y que Roald Dahl es un maestro, ese libro es fabuloso. Porque narra, es una cena en la que hay 6 personas y uno de los invitados es un gastrónomo, un sommelier como muy reconocido, y el que organiza la cena tiene una especie de pique con él y entonces le saca una serie de vinos a ciegas para que No vas a él contar sepa cuál no vas a es. contar el final, No, ¿verdad? no. Ah, vale. Y entonces hay una apuesta. Y el grado de tensión al que tú alcanzas en un relato tan pequeño, porque aquí lo veis, bueno, no sé si se aprecia en cámara, parece gordo, pero porque está ilustrada esta edición, pero en realidad el texto es muy cortito, es un cuento. Me parece lo más de lo más. Esta edición me encanta porque me gustan mucho los dibujos de esta edición. Son de Iván, ¿verdad? Sí. Y luego, otro gran bebedor de vino y de otros licores, que es un gran escritor, Kingsley Amis, ¿Vale? tiene muchas historias, bueno, como era un alcohólico, no sé si se puede decir esto, como era un alcohólico, pues la bebida está muy presente en toda su literatura y tiene 2 cuentos particularmente que son un poco casi como ciencia ficción en torno al vino y uno de ellos es Clarete del Xilofera. 62, vas a decir. Sí. ¿A que lo sabía? Entonces, si os gusta el vino y os gusta la buena literatura, y creo que aquí estamos entre estos individuos, os recomiendo tanto los cuentos de Kingsley Amis como La Cata de Roald Dahl. Oye, me encanta que hayas hecho el Kingsley Amis porque el cuento de Clarete del 62, que está escrito mucho antes del 62 porque era futurista, lo que cuenta el cuento, que me parece brutal, es que dice que el vino se había ya sofisticado tanto que ya la gente rica ya no quería beber vino. O sea, que como lo que está ocurriendo ahora, pero llevado al extremo. Y entonces que beber cerveza era lo que se había vuelto culto. Sí. Entonces lo cuenta así de unos tíos que habían ido al futuro y habían descubierto eso. ¿Tienes ¿Tienes el libro que son los cuentos completos? Que la portada es un dibujo. No sé si es de Impedimenta, me parece. La traducción es mía también. No me digas. Pues lo tengo en casa. Por eso conozco es el de bien ese Impedimenta, libro. ¿no? Sí, lo tengo. Y luego tiene otro cuento que me apunta aquí en mi chuleta, ¿cómo se titula? Que también va sobre el vino, que es, a ver si está por aquí, ¿cómo se llama? Es que me quita los datos, pero luego te lo mando. Vale. Porque no sé cómo se llama en español. Lo ponemos en las notas del podcast, de todas maneras. Súper. Luego, ¿vale? Fenomenal. José. Pues yo contesto primero la fácil. Para leer con vino, cuando me siento en el sillón, porque no siempre leo en el sillón. Cuando me siento en el sillón a leer un libro, normalmente en sábados o domingos y tal, tranquilamente por la tarde-noche, entonces sí bebo un vino. Pero el libro me da igual, es la posición, es el como dicen los que toman LSD, ¿no? El set y el setting, ¿no? Es importante el setting para las dos cosas, doy fe. Y no me viene a la cabeza, estaba buscando en algún oscuro rincón de mi memoria algún libro que trate del vino y solo me he acordado de 2 fragmentos. Uno es el Lazarillo de Tormes, cuando el Lazarillo le roba el vino bebiendo de una pajita al ciego, que está el ciego con el cántaro en la mano, y el Lazarillo mete una pajita por debajo para beber el vino, el ciego se da cuenta y hace ¡guas! Y le estampa la jarra de vino en la cabeza. Y luego me he acordado del primer cuarteto de un soneto de Quevedo muy bonito, que dice: bebe vino precioso con mosquitos dentro. Y dice algo así como: tedescos moscos de los sorbos finos, tedescos es alemanes, porque los alemanes tenían fama de borrachos, tedescos moscos de los sorbos finos, caspa de las azumbres más sabrosas, que porque el fuego tiene mariposas, queréis que el vino tenga marivinos. Acaba el soneto diciendo que le da igual que estén los mosquitos, que en su gaznate los admite y se lo trinca. Y me he acordado de eso, no tengo tanta erudición de un libro concreto. Pero, ¿cómo puedes decir eso después de recitarnos a Quevedo de memoria? No, pero es que no me sabía entero, no. Otros me lo sé, pero Wow. este me sé No, muy solo bien. ese. Chapo. Qué maravilla. Qué bueno. Muy bien.
Yo quería decir una cosa antes Venga, de esto. por favor. Vale. No, porque... ¿Vas a declamar algo? No voy a declamar nada porque además tampoco me sale. No, pero sí que me he acordado, cuando estabas un poco pensando, ¿no?, en qué contar, que en la primera reunión que tuvimos, la primera comida que hicimos, cuando montamos Descortify, me regalaste un libro, Los Ignorantes. Ah, pues es brutal, sí. Es Brutal. De Etienne Dabo. Exacto. Sí. Que, bueno, es una novela gráfica, realmente. ¿Lo tienes por aquí? No, ese no lo he traído aquí. Yo creo que es el único libro de vino que tengo en casa que no he traído aquí por si me lo roba alguien. No, es una auténtica maravilla, se lo disfruté un montón. Sí, es un libro que cuenta, es un cómic que lo escribe, es que no me sé los nombres, pero es una novela gráfica, tienes toda la razón, es una novela gráfica. Eres policía de los cómics, de las novelas gráficas. Ah, me da te igual. contaré por eso. Son un dibujante de cómics y un enólogo, pero un enólogo que tiene su propio terreno, es decir, o sea, un viticultor más que un enólogo, que comparten un año juntos. Entonces, uno le cuenta al otro cómo se elabora un vino desde que vendimias hasta que sale al mercado en un año, y el otro le cuenta cómo es la vida de un año de un dibujante de cómics, y lo pinta el dibujante de cómics. Y entonces es la historia de los dos. Y está muy chulo porque de una manera muy simpática y muy agradable te enteras sobre todo de cómo se elabora un vino sin que te den el tostón, porque lo de los cómics lo puedes imaginar más. Y está muy bien tirado, Los Ignorantes se llama, efectivamente. Sí, es una Es de pasada. la editorial es, ¿cómo se llama? Astiberri. Astiberri. Editorial Astiberri. Gran editorial que también queremos apoyar desde aquí. Una cosa que me gustaría decir, enlazando con tu soneto, es que yo creo que la poesía es perfecta para leer bebiendo vino. Y de hecho, si te pones a pensar por ejemplo, los poetas chinos tipo Li Po y tal tienen un montón de poesía de alabanza al vino, que ellos llamaban el sagrado también, porque la mayoría de la poesía que escribían creo que estaban ya un poco piripis. Bueno, ya si nos vamos a los malditos, no me quiero ni imaginar lo que Bueno, debería haber ahí, ya. pero bueno. Por ejemplo. Entonces, siempre está bien leer poesía, que además, como la poesía no está abierta a interpretación, un poco los efluvios tal te pueden llevar a otros lugares, un poco lo del LSD. No estamos aquí, por apología favor, de las haciendo drogas, apología de no, nada. no. ¿eh? Ah, ¿no? Del vino sí, ¿no? O sea, en esto hemos hecho apología del porno, hemos hecho apología de las drogas, Sí. del vino hacemos siempre. Hemos criticado a la Iglesia Tacos, Católica. Sí, eso no me acuerdo. Bueno, No, pero no hemos criticado. Las religiones en general, sí, está bien. Bueno, la verdad es que ha sido de los más completos que hemos Ha sido hecho. más completos. Sí. Oye, Raquel, José, muchísimas gracias. O sea, un A auténtico vosotros. placer Igual. que sigáis peleando, que sigáis sumergiéndonos en vinos, recomendando. Somos la resistencia, ¿no? O Sí, sea, totalmente. y a todos, queridos seguidores, id a librerías. O sea, no solo leáis y no solo compréis libros, id a librerías. Es parte de la gracia de disfrutar de un libro, sumergirte, trastear, hablar con un librero, pasar un rato en una librería, entender las novedades. Y es que para mí es parte de la actividad de leer. Joder, Sí, porque es además, bonito. y por una postilla más, por terminar como empecé, en una librería el libro te encuentra a ti. Tú vas a Amazon y tú buscas el libro, pero en una librería el libro es el que te encuentra a ti. Ya no nos va a patrocinar Amazon el podcast, pero no pasa nada. Estamos a Hemos hablado mal de Amazon. Era lo que nos faltaba. Fenomenal. Oye, y muchísimas gracias a los amigos de Matarromera. Un vinazo, el Rento Este. Delicioso el vino. Un vinazo el Rento Este, que por cierto, esto yo creo que va a salir bueno, para el que lo vea, en la próxima caja Capricho va este vino, que lo sepáis. Ya me adelantando aquí un poquillo. Lo veas cuando lo veas este podcast. Lo ves cuando lo veo. Claro, en la próxima caja Capricho va este vino. En alguna caja ha salido. Esta aventura, Pues efectivamente. Oye, que leáis mucho y que sigáis bebiendo buen vino. ¿O no?